Bien. Vamos entonces a comenzar este capítulo, ya que corresponde a las consecuencias que se dieron luego de la guerra contra España que vimos la semana anterior. Ya podemos ver que luego del combate, del famoso combate 2 de mayo de 1866, ¿no? Esta fue más que todo una guerra donde se reafirmó la soberanía nacional, pero también la soberanía del continente, ¿ok? Donde ya prácticamente se bloqueó cualquier intento o cualquier intención de un neocolonialismo por parte del Imperio Español, ¿ok? En ese caso, ya con la caída del gobierno dictatorial del coronel Prado, quien trató de alguna manera de perpetuarse en el poder, el Perú entraba a una etapa muy difícil, o sea, debe ser de las más complicadas de su vida republicana, ¿ok? Porque de alguna manera, luego del combate de Mayo, pasan algunos años y posteriormente nos cae la guerra del Pacífico. Pero en este interín, ¿no? Administrativamente el Estado estaba muy mal llevado, ¿no? Muy mal llevado. Entonces, la explotación de recursos como el guano, por ejemplo, que era muy solicitado a nivel internacional, pues era una administración lesiva para los intereses del Estado. A ver, estoy viendo que están entrando chicos. A ver, ya les dije, estoy dejando una semana más para que se adapten, pero ojo, a todos, sobre todo los que están llegando tarde. A partir de la siguiente semana voy a empezar a ser más estricto con la asistencia. Voy a empezar a registrar las tardanzas, así como hacen los profesores en el grupo de WhatsApp, ¿no? Para mí, tardanza es desde pasado 5 minutos hasta el minuto 10. Pasado del minuto 10 ya es inasistencia y ya no dejo entrar a las personas, ¿ok? Entonces, todos tienen que entrar a la hora que indica su horario. O hasta hoy día estoy dejando pasar. Hay dos que han entrado prácticamente en los últimos minutos y uno ya ha pasado los 10 minutos. Próxima semana ya soy más estricto con el tema de las asistencias. Tengan muy en cuenta, ¿ok? Solamente hasta hoy día estoy dejando ingresar a las personas que están llegando tarde. Ya hasta hoy día estoy dejando ingresar a las personas que entran luego de los 10 minutos de iniciar la clase. A partir de la siguiente semana, los que entran desde el minuto 5 hasta el minuto 10, los estoy registrando en el grupo de WhatsApp como tardanza y los pasados 10 minutos ya no me ingresan a clase. ¿Ok? Entonces tenemos que asistir a las horas mencionadas. Ya, entonces les comentaba que este periodo lo consideramos como un periodo muy complicado de la vida republicana. No solamente porque por las deudas que se contrajo a raíz de esta guerra contra España, sino que también sea por la muy mala administración de los recursos del Estado. Si bien teníamos en este caso una gran demanda sobre la explotación del guano, por ejemplo, ya, pero en este caso estaba a merced de gente que quería en este caso aprovecharse de esa explotación para poder sacar o desviar en este caso recursos hacia sus propios intereses. ¿Ok? Entonces esa mala administración, o sea, llamada corrupción, que está muy al pendiente actualmente en nuestro país, ¿ya? Hizo que en este caso estos ingresos, ¿no? Por la explotación de este recurso no fueran, en este caso, a parar a lo que debería ser, a reforzar el Estado, a reforzar la sociedad. ¿Ok? Entonces, estas malas administraciones hicieron que de alguna manera cuando llegáramos a la Guerra del Pacífico, llegáramos en este caso en muy pésimas condiciones. Como por ejemplo cuando llegó la pandemia y tenías un Estado con solamente 100 camas UCI a nivel nacional, por ejemplo. Pasados 30 años,
de gobiernos de derecha, ¿no? Con una tendencia liberal o neoliberal, en donde en ese caso al final cuando tenemos ¿cómo se llama? Una situación de emergencia, ¿no? Están los resultados de su administración. Muy parecido, no estoy diciendo que es igual, pero sí es muy parecido, ¿no? Administraciones militares, que al final cuando llegamos a la guerra del Pacífico teníamos muy poca, o sea, teníamos un ejército muy mal equipado, embarcaciones y en este caso en muy malas condiciones. Entonces afrontamos muy mal ese conflicto. Y en este caso cuando empezó la pandemia afrontamos muy mal. La afrontamos muy mal y con muy escasa equipación. La historia gira. Ok, entonces, vamos primero a analizar a los gobiernos que sucedieron después, en este caso, de la guerra contra España. Por ejemplo, el gobierno de Mariano Ignacio Prado, ¿no? Gobernó entre los años 1866 a 1868. En el aspecto económico, ¿no? Del gobierno de los talentos de Manuel Prado, Manuel Pardo y Lavalle, fue quien elaboró, este señor Manuel Pardo y Lavalle, elaboró un plan integral para los ingresos y egresos nacionales y el aparato fiscal, ¿no? O sea, que sabe cómo administrar los recursos, ¿no? Que te llegan por la explotación de los recursos naturales y qué es lo que estás gastando, ¿ok? Entre sus principales propuestas de Manuel Pardo y Lavalle y medidas adoptadas tenemos, por ejemplo, el aumento de las rentas a la propiedad, la industria y el trabajo, las rentas y las exportaciones, disminución de los gastos estatales, mejorar la administración y la naciente burocracia. Se creó una inspección permanente de las consignaciones y se restableció la contribución indígena. O sea, hasta ahí todo bien, hasta lo último, ¿no? O sea, no querían dejar, o sea, recuerden en ese caso que la contribución indígena era el pago de impuestos por ser considerado indígena, nada más. O sea, no es en este caso un tributo por un ingreso que tú generes, que debería ser lo adecuado, ¿no? O sea, si yo tengo un trabajo y genero ingresos, de eso tengo que aportar un porcentaje al Estado. Eso es lo normal. Pero pero en este caso, dentro del plan de Manuel Pardo y Lavalle, está en este caso establecer una contribución colonial. O sea, era tan mala la administración que tenían que seguían, en este caso, dependiendo de, en este caso, este tipo de contribuciones coloniales y que en este caso debería haber terminado con la República, pero no siempre fue así. En el aspecto político, una vez acabada la guerra, Prado, Mariano Ignacio Prado, convoca a un Congreso Constituyente, ¿no? O sea, pues, es otra vez restablecer, ¿no? Las instituciones republicanas, el cual reconoció a Prado como presidente de la República y aprobó una nueva constitución de 1865. El gobierno de Prado se desprestigió por su labor de represalia contra los hombres que participaron en el gobierno de Pezet, formando una junta central para juzgar los delitos políticos cometidos por aquellos, borrando el escalafón militar a todo aquel que simpatizara con Pezet, persiguiéndolos y alejándolos del país. Esta labor de odio precipitó el desprestigio del gobierno de Prado y acelerando su caída. ¿Cómo terminó el gobierno de Mariano Ignacio Prado? Los temas del gobierno abarcaron la libertad de cultos, que fue rechazada, aprobándose la enseñanza libre, el uso de la imprenta sin responsabilidad y otras medidas de orden administrativo, lo que trajo el descontento de los sectores conservadores y ciudadanos de la religión. Fue entonces que el pueblo de Arequipa se negó a jurar por la nueva constitución de 1867, produciéndose sublevaciones populares dirigidas desde el sur por el general Pedro Díez Canseco y en el norte por el coronel José Balda. A pesar de que Prado intentó imponerse a los arequipeños en Islay,
Entre el 16 y el 19 de octubre de 1877, estos se atrincheraron, resistieron y lo derrotaron. El presidente retorna a Lima solamente para dimitir el 7 de enero de 1868. Otra vez, inestabilidad. Ni siquiera duró 2 años apenas. Y otra vez, nuevo presidente. O sea, este tipo de, o sea, esta corriente que era normal en en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Trajo que el Estado, que era una nación naciente, no pudiera desarrollarse todo lo que se proyectaba. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Luego del fin del gobierno de Marina Prado, restablece la Constitución de 1860, que entró nuevamente en vigencia, se convocó a elecciones para presidente, vicepresidente y la totalidad del Congreso, ¿no? Que se celebraron el 2 de agosto de 1868, siendo elegido el coronel José Balta con apoyo oficial. Eh, El gobierno de Balta sí duró un poquito más, desde 1868 hasta 1872, más o menos unos 5 años. Después de su proclamación por el Congreso, el coronel asumió el mando supremo de la nación, haciendo la siguiente declaración, que se puede considerar como histórica. Para mí no hay vencedores ni vencidos, caídos ni levantados, hombres del sur ni del norte. Para mí no hay más que peruanos, porque no soy el caudillo de un bando, sino el jefe de una nación. En el aspecto económico, su ministro de Hacienda, que fue Nicolás de Piérola, personaje de aquello, fue quien encontró la situación económica del país en estado de crisis, ¿no? Por todo lo que hemos visto, no solamente ya pasado la guerra contra España, sino también el corto periodo de gobierno de María Ignacio Prado. En el presupuesto del 68 arrojó un déficit de 17 millones de soles, con una deuda preferencial de 13 millones a los consignatarios del guano por una serie de anticipos. El anticipo es, yo te pago por adelantado lo que tenía que darte. Entonces, ¿no? De repente para los que conocen un poquito de fútbol, ¿no? Cuando, por ejemplo, la televisión te paga por los derechos de transmisión, ¿no? A veces los clubes, ¿qué hacen? No, necesito más dinero, entonces adelántame la factura. Entonces, por decir, nosotros estamos en marzo, entonces la televisión, para poder satisfacer lo que pide el club, le adelanta abril, le adelanta mayo, le adelanta junio, le adelanta, y así. Entonces lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? Los consignatarios de bonos eran aquellos que administraban, en este caso, los recursos del bono, ¿no? Y al Estado peruano le daban un importe por esa explotación. ¿Qué pasa? Como el Estado no tenía dinero, te decía, oye, adelántame lo que tú me debías del mes siguiente, de aquí a, si estamos marzo, adelántame abril, adelántame mayo, adelántame junio. Todos esos anticipos, han llegado a sumar casi un total de 13 millones de soles de anticipos a los consignatarios del guano. Si es que no da el tiempo, sino en la clase de repaso, hay un video donde nos habla un poquito más de quiénes eran los consignatarios, pero más o menos para entenderlos, eran aquellos que el Estado peruano les daba el permiso para poder, en este caso, administrar, explotar y, en este caso, explotar y exportar, ¿no? los recursos del guano. El Congreso de ese año aumentó los gastos públicos, o sea, los gastos de las instituciones del Estado, dando pensiones y gratificaciones a los combatientes del combate de 2 de mayo. Algo justo, ¿no? Claro, un poquito complicado para el momento, pero sí era justo reconocer a los que combatieron en ese conflicto. Creó escuelas, aumentó las propinas del ejército, la son como pequeños dispendios, ¿no? Dineros, ¿ok? Para en este caso, bueno, para que la tropa pueda de alguna manera sostenerse. No llegaba a ser un sueldo. Mejoró la situación de los maestros. El presupuesto para el bienio 1869-1870
era el siguiente. Los ingresos eran 44.723.100 soles. Y los egresos, o sea, los gastos, eran de 61.948.986. Entonces, hay un déficit de casi más o ¿no? De 17.225.886 soles. Y la pregunta era, ¿de dónde iba a salir ese déficit para poder cubrir los egresos? Esa era la gran pregunta. En cuanto a la política ferrocarrilera, la preocupación de Balta fue unir a todos los pueblos del Perú mediante ferrocarriles y vías de comunicación, puesto que las distancias parecían favorecer más a la anarquía del país. Balta era sincero, se consideraba él un sincero patriota, pero no tenía la preparación para un gobierno. O sea, lo que pasa es que es muy distinto. O sea, a ver, si bien la Constitución establece en este caso que para ser presidente solo tiene que ser mayor de 35 años, pero no de nacimiento, ¿ok? Entonces, en general, cualquiera puede ser presidente. No, no es de manera despectiva, es verdad. Todos podemos ser presidentes. Pero en este caso, si bien todos podemos ser presidentes, pero en este caso, algunos tienen ese don que se llama liderazgo. Lo tienen muy pocos. Y ese es el detalle. Muchas veces, en el caso de estos militares, ¿no? Estos caudillos, correcto, muchos de ellos, si bien de alguna manera han tenido una carrera militar, ¿ok? Pero una cosa es que tú tengas una carrera enfocada en en un estrato jerárquico, o tienes que obedecer órdenes, y otra es donde tú eres la cabeza de todo y tienes que saber gobernar, ¿no? O sea, ¿qué sabe gobernar? Saber en ese caso tomar decisiones adecuadas, prudentes, ¿ok? Y saber con quiénes vas a generar alianzas para que puedas, un gobierno tuyo pueda terminar, ¿no? O sea, acá ya la expectativa no es que de repente haga algo, sino que termine. Porque eso es lo que pasa muchas veces. Muchas veces llegan al poder gobernantes que no tienen una base sólida, o sea, partidos políticos que los defiendan, entonces se terminan aliando con los primeros que encuentran, porque es un tema de supervivencia, es lo mismo le pasa a Balta, ¿no? Entonces, llega, claro, una cosa es que seas militar, donde en este caso, o sea, tienes, o sea, gente que tiene poder delante tuyo, y otra cosa es que tú seas el que manda. Y ahí se dan las diferencias. Por eso que Balta se le percibió sin una preparación para gobernar, ¿no? Y tampoco la previsión es para él porvenir. O sea, él lo que hacía solamente era gastar para de alguna manera tener contenta a la gente. No importa si hubieran déficits como los que hemos visto, ¿no? Mientras que a mí no me molesten, yo les doy lo que piden. Pero eso no es. Cuando tú vas, o sea, cuando alguien es presidente, tiene que tomar hasta las decisiones más impopulares. A ver, lo digo de manera muy banal. En el partido con Uruguay, por ejemplo, ¿no? Muchos se molestan porque no reclamaron al árbitro. Porque Areca no presionó para que, ya, pero hay que tomarlo de una manera. Si yo le reclamo al árbitro teniendo tarjeta amarilla como Cueva, me puedo poner el partido definitivo que se le oía. Es una decisión impopular, pero tienes que tomar la decisión que corresponde. O sacar a los que no estaban tan bien o tenían algunos problemas como la Padula o como Cueva para hacerlos descansar para este partido, porque tienes que asegurar lo que es accesible. Ese es un líder. El líder va a tomar decisiones impopulares, incomprensibles, pero para un fin. Balta no lo fue. Balta lo que quería hacer era que la gente se sintiera bien, o sea, que no lo molestaran, que lo dejaran gobernar. Entonces, ya, dale lo que pide.
Por eso que se le vio como alguien que no tuvo previsión de lo que pueda pasar en un futuro. Entonces, en ese caso, él de alguna manera intentó, ¿no?, desarrollar una política ferrocarrilera. ¿Para qué? Para unir los pueblos. Porque en este país naciente, Perú, las vías de comunicación eran escasas, entonces el tren iba a facilitar ello. Entonces, en su gobierno se construyeron vías férreas como las de Mollendo Arequipa, encargado por Pedro Díaz Canseco, pero inaugurado por Balta, Lima La Oroya, Arequipa Puno, luego se amplió a Cusco, y Tacna con la frontera con Bolivia, que no se llegó a tener. ¿Qué pasó luego, ¿sabes? ¿Qué sucedió durante el gobierno de Balta? Eh, una mala administración, una poca previsión de los recursos, genera en este caso situaciones como la bancarrota. La bancarrota es no tener ingresos para poder cubrir tus deudas adquiridas, ¿ok? Entonces, ¿qué pasó? El problema fue que se empezaron, en este caso, a solicitar empréstitos, o sea, préstamos, ¿ok? Los contratos que firmaba el gobierno de Balta eran muy lesivos contra el interés fiscal en la construcción de los ferrocarriles. O sea, ok, Balta dijo, ok, yo quiero que la gente... Pero no tenía los ingresos, entonces ¿qué? Se prestaba y al final no los podía pagar. ¿Qué generaba? Generaba que el Estado se enfrentara a una bancarrota. Entonces, el aumento, en este caso, también otros factores que llevaron al Estado a la bancarrota fue también el aumento de los haberes de los funcionarios públicos. Los estragos que, en este caso, el país tuvo que sufrir por epidemias como la fiebre amarilla en la costa, el terremoto de 1868, que destruyó varias ciudades y dio margen a la invasión del mar del Callao y determinados puntos de la costa, causando muy graves daños y cuantiosas pérdidas. El alejamiento en el gobierno de las normas constitucionales. Y por último, el desenfreno con derrochar dinero fiscal. El gobierno de Barlita representa el último presidente del militarismo, siendo él un personaje que no pertenece a los militares triunfantes en las campañas de la independencia, no un militar de espíritu. O sea, él fue como un lugarteniente que estuvo ahí, hasta que se dio la oportunidad, ¿no? Las circunstancias dieron la oportunidad para que él pudiera asumir la presidencia. Ese contrato lesivo para el país fue el llamado contrato Dreyfus. Su ministro de Hacienda, Pierola, solicita la autorización al Ejecutivo para salvar la situación económica del país y adoptó medidas radicales, haciendo público el propósito del gobierno de poner fin a la política de consignaciones que tenía, según él, encabezaba el país. Entonces viaja a París, realiza una licitación para la venta del yuan, o sea, es darle el poder de explotación ya no a peruanos, sino a otros empresarios extranjeros. Lo que los consignatarios nacionales desconocían, o sea, ellos no sabían que iban a hacer eso. La licitación fue ganada por, por la casa judío-francesa Augusto Dreyfus y Hermanos, el 17 de agosto de 1869, con el cual se firma el contrato Dreyfus. Entre los principales acuerdos que se establecieron en el contrato Dreyfus tenemos: la casa Dreyfus se comprometió a adquirir 2 millones de toneladas de guano, adelantar la suma de 2 millones de soles en 2 mensualidades y otorgar 700,000 soles hasta 1871. Cubrir nuestra deuda externa, que equivalía a 5 millones de soles. Asimismo, se estableció que el valor de la venta del guano era de 36,5 soles por tonelada. Con esto se logró finalmente quitarle el poder económico a los consignatarios nacionales. Durante el gobierno de Balta se realizó muchas obras, ¿no? Por ejemplo, el derrumbe de las murallas coloniales que rodeaban Lima, la construcción del Hospital 2 de Mayo, que actualmente sigue funcionando, la construcción del puente Balta sobre el río Rímac, ustedes lo han cruzado varias veces, la creación de la provincia litoral de Tarapacá, construyó el parque y el palacio de la exposición,
con la finalidad de dar a conocer nuestros progresos materiales, exhibición de plantas, animales, etc. En las elecciones de 1832 surge la Sociedad Independencia Electoral, o denominado Partido Civil, comandada por Manuel Pardo de Lavalle, que se unen a los hijos del país, que eran los exconsignatarios del Guano, o sea, los perjudicados, ¡flum!, querían volver nuevamente a tener ganancias. Y finalmente este partido que gana las elecciones. Pero hubo una rebelión. O sea, no se podían, el país no podía quedar tranquilo. O sea, ya, como dijimos, Balta fue el último caudillo del primer militarismo. Gana un civil para Lavalle, pero muchas veces fue muy difícil transferir el poder militar al poder civil. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de la historia republicana. El ascenso de los civiles por primera vez al gobierno del Perú tuvo una reacción inmediata que se inicia el 22 de julio de 1872, cuando una conspiración militar dirigida por Tomás Gutiérrez, ministro de Guerra, junto a sus hermanos Silvestre, Marcelino y Marceliano, se sublevan y capturan a José Balta, llevándolo al cuartel de San Francisco, acusándolo de debilidad ante los desórdenes callejeros, motivados por el proceso electoral y rechazando la elección de Pardo, quien para evitar caer en manos de los hermanos Gutiérrez se embarcó en la fragata Independencia. Matan a Balda en la trifulca, o sea, muere el presidente Balda. Finalmente son capturados dos de ellos, Silvestre y Tomás, quienes fueron colgados en las torres de la Catedral de Lima. Luego lo acompañaron, en este caso, el cadáver de Marceliano, que sería una hoguera. ¿Ok? Entonces, como vemos, en este caso, si bien las decisiones en el Perú no son muy fáciles, como le digo. O sea, ¿no? Colonia, república, ahora fin del primer militarismo al poder civil. Siempre van a tener esa, o sea, van a haber intereses que no terminan en ese caso o quieren interrumpir las transiciones. En este caso, a los hermanos Gutiérrez, eso o sea, les costó, en este caso, la vida, ¿no? Una intentona donde no tenían el suficiente apoyo, en este caso, de la población. Porque creo que en ese tiempo ya, más bien, las personas estaban más, más proclives a tener a un cambio en este caso, en cuanto a la dirección del Estado. Pero, como le digo, o sea, el primer militarismo termina realmente con puedo decir, con un Estado quebrado. Dejó un Estado quebrado. Porque no hubo el liderazgo suficiente para tomar decisiones que en ese tiempo tal vez no eran populares, pero eran necesarias. Bien, chicos, entonces, hasta aquí, en este caso, la sesión de Historia del Perú. Nos vemos a las 10:30 para la sesión de Historia Universal. ¿Ok? Chao, chao, nos vemos.